Buenos días, les habla Astro Helber nuevamente. Espero que estén pasando una semana donde estén descansando, ¿sí? Pero especialmente reflexionando sobre su avance espiritual. Ese va a ser el tema de hoy, ya que estamos en la Semana Santa. Entonces vamos a dar unas explicaciones espirituales del significado verdadero, auténtico de la Semana Santa para nuestro avance espiritual. Todo evento histórico donde han existido guías espirituales, maestros que están orientando a la humanidad y que ellos han vivido ciertos procesos, ciertos eventos a nivel físico en este plano tridimensional, como Jesús el Cristo lo vivió hace más de 2000 años, ¿cierto? En Jerusalén, ese drama cósmico de la muerte y la resurrección. Él nos explica el verdadero significado de todos esos eventos. Es una explicación del paso a paso que nosotros debemos hacer en nuestro diario vivir si queremos llegar a ese despertar de la conciencia que es la misma resurrección espiritual. Porque solamente uno con creer en Jesús, en Dios, en Abraham, en Moisés, en cualquier maestro o en cualquier divinidad, así no nos salvamos. Y ya lo hemos explicado en los videos anteriores que para que despertemos conciencia debe haber muerte dentro de nosotros. Y cuando hablamos de muerte, es muerte del ego. Entonces hoy vamos a hacer referencia de ese evento que vivió Jesús en esa época con sus apóstoles, qué representación o qué mensaje nos da o qué enseñanza nos da para nosotros avanzar espiritualmente. Entonces vamos a comenzar, ¿sí?, con la explicación. Y mira, nuevamente, y como le digo, todas estas enseñanzas que estamos dando a través de este video, como es porque uno las ha estudiado, las está poniendo en práctica y ve resultado. Entonces, si uno quiere recibir luz tiene que dar luz. Entre más uno luz dé, más luz recibe, ¿cierto? Entonces, pues, vamos a comenzar. Mire que en en el video anterior, que hablábamos un poco de de los sucesos que están ocurriendo, hacíamos mucho referencia al Arcano 10. Mira que todo esto son enseñanzas que el tarot egipcio enseña. En su época de Jesús, ¿cierto? Lo dejó Jesús. En esta época, Samael, aún peor, como el avatar, el mensajero de esta época, de la era de Acuario, nos deja estas enseñanzas a través del tarot egipcio y sus diferentes libros. Pero el tarot egipcio es muy antiguo, es decir, esta sabiduría viene desde el inicio del ser humano. Entonces, mire que curiosamente, el arcano 20 del tarot egipcio, para los que han estudiado el tarot egipcio, o para los que no, mire que acá hay mucha sabiduría, mucha enseñanza, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la explicación. Entonces, mire, hablamos, entonces el tema de la conferencia de hoy, de la instrucción de hoy, son enseñanzas espirituales de la Semana Santa, para que la pongamos en práctica o entendamos más ese proceso del despertar de la conciencia para que lo hagamos más consciente. Bueno, hay mucha simbología, ¿cierto? Que Jesús en en esa Semana Santa, en ese proceso que él vivió, nos enseña. Entonces vamos a empezar por algunos símbolos. Un símbolo que se ve mucho en la Semana Santa, ¿cierto? Es el símbolo de la cruz, ¿cierto? De pronto algunos habrán estudiado la simbología de la cruz, otros no. Entonces vamos a explicarlos desde las enseñanzas de Jesús, de Samael, de Moisés, porque todos enseñaron lo mismo. Entonces, cuando uno habla de la cruz, uno lo relaciona, una cruz lo relaciona con muerte, ¿cierto? Y por eso Jesús hace ese vía crucis hasta que lo crucifican y lleva cargando su cruz
hasta que es crucificado en la cruz. Entonces, la cruz es un símbolo de muerte si no eliminamos el ego, es decir, nos va a llevar a la muerte física. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Pero la enseñanza profunda en ese proceso que hace Jesús es que también la cruz nosotros debemos verla como una cruz de redención, es decir, de salvación, de resurrección. Por eso el arcano 20 se llama la resurrección. Mire que ahí está el personaje y resucita, ¿no? Y sube a los cielos. Porque en el tarot egipcio, cuando uno ve una lámina, ¿cierto? O cualquier carta del tarot egipcio, ustedes siempre van a ver, para los que han estudiado el tarot egipcio, pues lo hemos explicado, para los que quieran aprender, también me comentan, ¿cierto? Siempre hay tres planos. Entonces, este plano de abajo representa el plano físico, es decir, esta tercera dimensión. Esto, procesos internos que vimos en la quinta dimensión, ¿cierto? Por eso acá mire que acá menciona cuerpo astral, cuerpo mental, porque son cuerpos internos que tenemos en la quinta dimensión. Cuando se habla de el cuerpo causal, o también tiene otro, o hay otro cuerpo ahí que se llama el cuerpo de la conciencia del ser, estamos hablando de la sexta y séptima dimensión, que es la parte de arriba. Es decir, ahí es donde viven todos los divinidades y es lo que se llama el espíritu, ¿cierto? Entonces, mira, la persona y esta parte resucita y este de acá, cuando se habla de la momia, ¿cierto? Estamos haciendo referencia acá, que la idea es que nosotros despertemos y vibremos estando en esta tercera dimensión con la quinta, la cuarta, la quinta y la sexta. Entonces, por eso el tarot egipcio son enseñanzas para esta tercera dimensión que vienen de la quinta dimensión, de la sexta y de la séptima, como para que entiendan un poco las estructuras de las cartas del tarot egipcio. Bueno, ahora sí entrando a la cruz. Entonces, las verdaderas explicaciones que vamos a dar hoy no tiene que ver tanto con que la cruz nos lleva a la muerte, porque sabemos que el ego nos lleva a la muerte, ¿cierto? Sino cómo alinearnos, integrarnos con las enseñanzas para que esa cruz se vuelva nuestra redención, nuestra salvación, ¿cierto? Entonces Jesús decía, él decía muchas frases, mucha sabiduría. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está relacionado con la cruz. Entonces, mira, cuando él habla de la vida, hace referencia a esta línea horizontal. ¿Qué es la vida? Esta tercera dimensión. Es decir, nosotros acá tenemos una vida física, nacemos con un cuerpo físico, que es el mundo material, por eso el dinero es necesario, porque va a haber un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Pero si uno no conoce estos misterios, pues así como nace, va creciendo y llega un momento en que pierde. Con solo uno vivir la vida, va a llegar a la muerte física, ¿cierto? Que era lo que explicamos en las anteriores conferencias, que tenemos 108 existencias y que explicamos que eso lo explica el Arcano Día, ¿cierto? Como que todo está sustentado en sabiduría de maestros. Acá uno no se está inventando nada, no nos estamos inventando nada. Estamos transmitiendo una sabiduría que estamos estudiando y poniendo en práctica, ¿cierto? Entonces, la idea es que haya, para llegar a esa verdad, a esa perfección, a esa integración con nuestro ser, que es nuestro Dios internos, tiene que haber un equilibrio entre la vida y el camino. Es decir, estar viviendo la vida, pero en función del camino, ¿cierto? Entonces, cuando se habla del camino, tiene que ver con esta línea vertical que es, bueno, tenemos una vida, un plano físico, tenemos un trabajo, unas amistades, una estabilidad económica, una familia, una pareja, eso es la vida.
Tenemos un cuerpo físico que hay que cuidar porque sin salud, pues no hacemos nada, pero el camino, bueno, ¿y qué estamos haciendo por nuestro avance espiritual? Porque el camino es avanzar espiritual. Entonces, si esta vida necesitamos de este cuerpo físico para llegar a ese avance espiritual, y el avanzar espiritualmente es llegar a esa resurrección, ¿cierto? Entonces, ya hemos explicado anteriormente que qué es avanzar espiritualmente. Y avanzar espiritualmente es lo mismo que despertar conciencia, lo hemos explicado en conferencias anteriores, es la misma resurrección espiritual. Es decir, el proceso que vio Jesús físicamente, nosotros es un proceso que debemos vivirlo internamente. Entonces, para que haya ese despertar, esa resurrección espiritual, debemos eliminar el ego, que ya lo hemos explicado, ¿no? Que está, se organiza, tiene su estructura a través de los 7 pecados capitales, ¿sí? Entonces ya lo hemos explicado varias veces, pero como les he dicho anteriormente, en esto, como uno se tiende a olvidar las cosas porque uno no está totalmente ubicado, porque el ego hace que uno esté pensando en el pasado, en el futuro y le cuesta vivir el aquí y el ahora, pues toca repetirlo muchas veces. Y así es que se aprende, hasta que uno aprenda a vivir el instante en instante. Recuerden. El tiempo es del diablo, el instante es de Dios. Si ustedes quieren tener más luz, más sabiduría, más conciencia para tomar decisiones más acertadas en la vida, vivan el instante, porque si ustedes tienen la mente, silencio, los 5 sentidos pasivos, es decir, no se identifican, no se fascinan con nada de lo externo, están pendientes de lo externo, pero están ubicados en sí, su Dios interior les va a dar la información, se manifiesta en ustedes a través de la intuición, la clarividencia, la telepatía, porque el instante es de Dios. Cuando uno planea y maquina y esa charla mental y se la pasa, el que está maquinando por uno, pensando por uno es el ego, cualquiera de estos egos. Yo creo que ya se lo saben hasta de memoria, de tanto que se los he repetido, ¿no? Entonces, la pereza, ¿cierto? El orgullo, ¿cierto? La codicia, ¿cierto? La ira, la lujuria, la gula y la envidia. Y hay uno que todos tenemos, que es el miedo, porque el miedo es falta de fe, es decir, ignorancia, cuando uno no conoce los misterios, cuando uno no sabe cómo es avanzar espiritualmente, no sabe cómo integrarse con su ser, pues va a andar con miedo, miedo a diferentes cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea del camino? Es decir, estas enseñanzas son para avanzar espiritualmente. Lo que enseña el tarot egipcio, la cábala enfocado en el árbol de la vida, ¿cierto? Específicamente. Por ejemplo, en la vida hay muchos temas espirituales. Todo tema espiritual hay unos que sirven para unas cosas. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, la carta astral, y yo creo que ya ustedes conocen mucho su carta astral, por eso me han consultado o han aprendido conmigo. Los otros tipos de tarot, ¿cierto? El de Rider, el de Marsella, oráculo, ¿cierto? Numerología, ¿sí? Todos esos temas sirven para uno moverse mejor en el plano físico, es decir, tomar mejores decisiones en el plano físico. Está muy bien. Pero si uno quiere eliminar el ego, que es lo que nos condiciona, es el que nos hace... Mira, Jesús, entre sus grandes frases, él tiene unas frases, dos frases muy fuertes, pero muy explicativas, muy educativas. Dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos, ¿cierto? Y dice, nosotros somos muertos, es decir, la humanidad o los seres humanos que habitan en este momento este planeta Tierra, en esta tercera dimensión,
Somos muertos vivientes. Y ustedes dirán, ¿por qué muertos vivientes? Porque que los muertos entierren a sus muertos. Uno está muerto para Dios si alimenta el ego. ¿Qué yo se le he dicho a ustedes? ¿O cuáles son las enseñanzas de los maestros? Cada vez que uno alimenta un ego, sea la pereza, la codicia, la lujuria, la envidia, cualquiera, uno es un diablo en ese momento. Entonces, si uno actúa como un diablo, pues no espere que va a recibir la ayuda de Dios, de la divinidad. Entonces, hay que dejar las enseñanzas que deja Jesús el Cristo en las Semanas Santas es para que dejemos de ser muertos vivientes. ¿Vivientes por qué? Porque tenemos un cuerpo físico, pensamos, hablamos, actuamos, nos relacionamos, pero con egos. Entonces, cuando eliminemos en la totalidad el ego, dejaremos de ser muertos vivientes y resucitaremos espiritualmente, ¿cierto? Puede que uno en esta vida, en lo que nos quede de vida, no alcancemos a eliminar en la totalidad del ego, pero que en este momento empecemos con un estilo de vida de no alimentar más los egos e involúcrese más con estos conocimientos para tener la sabiduría y empezar a eliminar el ego, ¿cierto? Porque si no, entonces los muertos entierren a sus muertos. Por ejemplo, uno sabe que la pérdida de un ser querido, por ejemplo, que un familiar de uno, pues pierda el cuerpo físico, se muera. Entonces uno como muerto viviente, pues va y entierra a sus familiares, ¿no? Al cementerio y todas esas cosas. Entonces nosotros vivimos en esa, repitiendo las mismas historias. Llevamos 107 existencias haciendo lo mismo, alimentando el ego. El ego nos lleva a la muerte física, porque eso lo hemos explicado. Y volvemos y nacemos, volvemos y nacemos dentro de las mismas familias, que son las personas que estudian constelaciones familiares, el árbol genealógico. Dice, no, usted nació y con su familia usted fue en una vida anterior, fue su papá, fue su mamá, fue su hermano, fue su pareja, sí. Pero uno se la pasa viviendo en la vida, haciendo repetición. Entonces la idea es dejar de repetir lo mismo y nacer en la sexta y séptima dimensión. Por eso acá la figura con alas de gavilán, mira, entonces resucita, hay que resucitar, pasar de esta tercera dimensión a la sexta, séptima dimensión. Eso es lo que se llama el Edén y el paraíso. De ahí nos sacaron cuando se habla, se comenta la historia de Adán y Eva en el paraíso, en el Edén y que nos sacaron el paraíso, el Edén en la sexta y séptima dimensión. Adán eran los varones de esa época y Eva las mujeres de esa época. Como empezamos a alimentar el ego, porque empezamos a fornicar, eso fue lo que nos sacó, que es un ego de la lujuria, entonces nos bajaron a esta tercera dimensión y el ego se empezó a crear y a manifestarse entre nosotros. Entonces, lo que viene a enseñar Jesús el Cristo en la Semana Santa es que debemos integrarnos con la cruz de redención. Pero para que esa cruz de redención, ¿cierto? Tenemos que comprometernos a eliminar el ego, querer eliminar el ego. Y el primer paso para querer eliminar el ego, aceptar lo que tenemos. Segundo paso, autoobservarnos, identificar qué ego se está manifestando a diario. Y tercero, hacer los pasos para la comprensión y aniquilación del ego, que en algún momento está en una conferencia ahí en YouTube. Yo creo que en conferencias posteriores volveremos a explicar esos pasos. Pero el que esté interesado, pues me puede escribir y le digo puntualmente cuáles son los pasos. Pero la idea es querer y empezarlo a practicar, porque uno si solamente se queda intelectualmente y no lo pone en práctica, como dice, sigue siendo un muerto viviente. Y esa muerte viviente nos va a llevar a perder
el cuerpo físico, se nos acabaron las 108 existencias y ya le he explicado que nos vamos para los infiernos y nos toca volver a comentar, como no quisimos eliminar el ego a las buenas, pues nos lo eliminan a las malas allá en los infiernos, ¿cierto? Y nos toca comenzar por el reino mineral, reino vegetal, reino animal y volver a empezar con, no sé, pues si quieren vivir ese proceso, ¿cierto? Pero de pronto si les llega esas enseñanzas y ustedes conectan con esto, no pierdan esta última oportunidad. Por eso es que estas enseñanzas en esta última oportunidad, en esta última existencia son públicas. Uno puede encontrar esta información por internet. Ya es que uno le interese, la estudie, la practique para comprenderla, porque lo difícil a veces es comprenderla al detalle, ¿cierto? Entonces, uno de los misterios, ¿cierto? Es la cruz. Entonces ya hay que verla no como una cruz de muerte, porque si seguimos alimentando el ego nos va a llevar a la muerte física, no hay nada más que hacer. Pero si la vemos como la cruz de redención, entonces que en nuestro diario vivir de aquí en adelante, un equilibrio entre la vida, que es lo material, y el camino, que es lo espiritual. Pero démosle prioridad a lo espiritual, porque cuando uno se muere, nos van a evaluar, bueno, ¿cuánto porcentaje de conciencia tiene? Es decir, ¿cuánto porcentaje del ego usted eliminó? Y yo les he dicho, porque son enseñanzas del maestro Samael Aun Weor, para ganarnos ese derecho a ser salvados, ¿sí? A que no nos manden a los infiernos, tenemos y que nos den una vida adicional, tenemos que llegar a un 40-50% de eliminación del ego, es decir, llegar a tener un 40-50% de conciencia, de resurrección espiritual. En la medida que uno elimine el ego, salen de uno, empiezan a abrir, empieza uno a tener más dones, más valores, más virtud. Empieza porque cada ego tiene atrapado una virtud, un valor, un don, una facultad. Ejemplo, tiene atrapada la honestidad, la sinceridad, el compromiso, la intuición, la clarividencia. Entonces, ese es el trabajo. Y así empezamos a levantar que esa cruz de redención nos lleve a nuestra salvación. Y en la medida que vayamos eliminando el ego, pues nos vamos a integrar con nuestro ser interior, con nuestro Dios, que es el mismo espíritu, el que está acá en la sexta y séptima dimensión, ¿cierto? Ese es un significado de la cruz. El otro significado de la cruz, porque, bueno, ¿y yo cómo hago para tener, qué es lo difícil de eliminar el ego? Uno, saberlo cómo hacer, pero pues acá están las enseñanzas de cómo se hace, ¿cierto? Y lo otro, que lo más complicado es tener la voluntad, porque a veces uno sí puede pensar, oye, yo necesito hacer esto, sé que está mal hecho, pero vaya y cambie eso que uno ha alimentado por mucho tiempo. Entonces se llama tener fuerza de voluntad. Y solamente hay una práctica, una práctica espiritual que nos permite tener esa fuerza de voluntad. Por eso, cuando uno ve la cruz, de cualquier manera, ustedes van a ver que en la parte de arriba, ¿cierto? Tiene cuatro letras, ¿cierto? De pronto ya, y entonces, que se llama INRI, ¿cierto? En latín o en hebreo se llama, significa ignis natura renovatur integram, ¿cierto? ¿Qué significa en español? El fuego renueva incesantemente la naturaleza, en este caso nuestra naturaleza interior, es decir, nuestra psiquis interior, que es donde habitan todos esos egos agregados. Es decir, para eliminar esos egos, aparte de conocerlos, autoobservarlos, sabemos que lo tenemos, sabemos que nos está haciendo daño, de qué manera nos hace daño, ¿cierto? Bueno, y uno cómo pide la eliminación de un ego. Entonces ahí es donde entra la palabra INRI, significa fuego.
Entonces hay que incinerarlo, hay que quemarlo, hay que volverlo polvareda cósmica. Y eso solamente se hace con el fuego que lo produce dentro, porque tenemos esa materia prima para eliminar el ego. Pero hay que usarla sabiamente esa energía y pedirle a la divinidad que nos ayude a eliminar ese ego. Pero para que la divinidad nos ayude a eliminar el ego, lo incinere, lo queme a polvareda cósmica, nosotros tenemos ese fuego es nuestras energías sexuales. Entonces, eso es lo que se llama transmutar la energía sexual, ¿cierto? Porque esa energía sexual, es decir, en el hombre, el semen, en la mujer, el líbido, ¿cierto? Porque ¿cómo nacemos nosotros o cómo nacimos? Por la unión de un óvulo y un espermatozoide. Es que se creó las cosas. Entonces, esa energía, así como tiene la capacidad de crear un ser vivo, porque uno no puede crear un ser vivo pensando, relacionándose, no, es con la energía sexual. Entonces hay que cuidar mucho esa energía sexual y esa materia prima que está en los órganos sexuales, hacerla subir por toda la columna para que se distribuya. Entonces, el distribuir esa energía sexual por toda la columna va activando todos los átomos del cuerpo, las células, los órganos. Entonces, nos sirve para tener más energía física y es el fuego sagrado, así es que se empieza a despertar el Kundalini, porque los que de pronto han estudiado estos temas saben que en el coxis está la serpiente Devi Kundalini, que es el fuego sagrado. Cuando ese fuego sagrado despierte totalmente, eliminaremos en un 100% el ego, pero entonces hay que irlo haciendo paso a paso, porque no se va a eliminar el 100% de un día para otro, sino uno, dos, pero para que ese fuego despierte totalmente, ver un trabajo equilibrado entre transmutar la energía sexual y aniquilación de él. Es un trabajo en conjunto. ¿Qué es transmutar la energía sexual? Entonces, para que se pueda transmutar la energía sexual, primero hay que limpiar la energía sexual. Esas son las enseñanzas de Jesús. Jesús enseñó todo eso en esa época. Lo que pasa es que lo enseñó en las escuelas de misterios. Él los enseñó privadamente a sus 12 apóstoles y a sus tantos, porque tuvo muchos discípulos, porque no le era permitido enseñarlo públicamente. Hasta esta época que la humanidad entró en un caos degenerativo, porque ha alimentado el ego en una magnitud como nunca antes, ¿cierto? Por eso es que esta sabiduría se hace públicamente, a ver si a alguien le interesa, porque estamos en la última existencia. Cuando Jesús vino, todavía nos faltaban muchas vidas, entonces pues todavía habían más oportunidades, pero esta es la última oportunidad. Por eso esas enseñanzas son públicamente. Entonces, transmutar la energía sexual. Primero hay que limpiar nuestras energías internas. Entonces, hay que dejar de ser promiscuos si ustedes tienen una pareja solo con una pareja. Porque cada vez que ustedes están con alguien sexualmente, se contaminan, se cargan energéticamente la energía de esa persona, ¿cierto? Y todos tenemos ego. Es decir, uno tiene ego, está con alguien. Entonces se carga de los defectos y las virtudes de esa persona, pero normalmente en este momento uno tiene más defectos que virtudes. El maestro dice que en esta época, con todo lo que está sucediendo, la mayoría de la humanidad, ¿sí?, vibra un 97, es decir, piensa, siente y actúa 97 veces por el ego y solo un 3% con valores. ¿Cierto? Entonces, que si ustedes están con una pareja es con solo esa pareja, dejen de ser, hay que dejar de ser promiscuos, ¿cierto? Y una pareja que quiera compromiso, donde estén viviendo los dos juntos.
Porque esas parejas que cada uno vive aparte y nos vemos de vez en cuando, así no se avanza espiritualmente tampoco, ¿cierto? Entonces, dejar de ser promiscuos. Si uno tiene una pareja, ser fiel, porque la infidelidad daña cualquier trabajo espiritual. Entonces, uno, dejar de ser promiscuos para limpiarnos nuestras energías, porque entre más uno esté con personas, pues más se contamina. ¿Y quién no ha estado con varias personas? Yo creo que casi todo el mundo, ¿cierto? Son muy poquitas las personas que han tenido en esta época solamente una pareja. Pero bueno, por eso Jesús dice, todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Es decir, dejar de alimentar el ego. Así es que uno es perdonado ante la justicia divina y por lo tanto, pues podemos avanzar, porque pues para eso vinieron estos maestros, saben que estamos caídos, saben que estamos degenerados porque tenemos el ego, saben que somos diablos, demonios porque tenemos el ego. Entonces estas son enseñanzas para regenerarnos y volver a vibrar con la luz. Lo importante es poner en práctica esto, ¿sí? Entonces, dejar de ser promiscuos. Si no hay una pareja en este momento, estén solos y pídale a su ser, a su Madre Divina, que les ponga esa pareja, esa mujer, ese hombre para hacer una obra espiritual, que quiera compromiso, que sea fiel, que sea así. Y si hay una pareja, dejar de ser infiel, porque la infidelidad, por eso de ser promiscuo, de estar con uno, con otra, con otro, ¿sí? Es contaminarnos energéticamente, igual que la infidelidad. Por eso eso resume lo que es el noveno mandamiento, no adulterar, no alterar nuestra energía. Entonces hay que limpiarla. Dos, para transmutar esa energía sexual y tener más voluntad, hacer ejercicios de respiración. ¿Cierto? Lo que les he dicho anteriormente. Todos los días inhalar, sostener, exhalar, ¿sí? Los que hacen ejercicios, los que tienen la costumbre de hacer ejercicios de yoga, perfecto. O solamente ejercicios de respiración o vocalizar mantras. Porque uno al inhalar entra la energía del universo, al sostener esa energía sube por la columna y alimenta todos los átomos del cuerpo y al exhalar se botan las toxinas del cuerpo. Entonces, ahí estamos haciendo, distribuyendo la energía, ¿cierto? Y, y lo otro es no fornicar, ¿cierto? Que ese es el sexto mandamiento. Para los que de pronto yo ya lo sé, yo hubo un video, si de pronto no lo vieron, en el canal que se llama La explicación verdadera, auténtica de los 10 mandamientos. Ahí está explicado el sexto mandamiento, ¿cierto? Que es no fornicar, que tiene que ver uno con ejercicios de respiración, pero hay otro detalle, ¿cierto? Entonces, si queremos tener la voluntad para estar en autoobservación y eliminar el ego, debemos dejar de ser promiscuos, infieles y no fornicar y hacer ejercicios de respiración, porque con esa energía que se está transmutando, que se está distribuyendo por el cuerpo es que se elimina el ego, porque en los 22 pasos para eliminar el ego, hay uno le pide, cuando ha comprendido el ego, lo ha autoobservado, le pide a su Madre Divina y a su Cristo íntimo que le elimine el ego, pero él solamente le va a eliminar el ego de acuerdo a lo que uno lo haya comprendido y si está transmutando su energía sexual y si no es promiscuo y no es infiel, porque una persona que sea infiel, promiscua y que no esté transmutando, es decir, que esté fornicando, no le van a eliminar el ego así haga las prácticas que haga. Eso lo explica la Pistisofía, el libro que yo le he dicho que son las enseñanzas verdaderas de Jesús, que el maestro Samael lo devela, lo explica en palabra entendible, y lo explica el tarot egipcio, y lo explica el árbol de la vida, la cábala.
¿sí? Entonces, esas son las enseñanzas que Jesús explica, esos son los misterios de la cruz. Entonces, él dice, cuando él va en el Vía Crucis, ¿cierto? Por esos trece procesos, ¿cierto? Son los diferentes estados de conciencia que uno va logrando en la medida que vaya transmutando y eliminando el ego, ¿cierto? Entonces, todo esto es un trabajo individual. Si queremos llegar a esa resurrección, debemos transmutar nuestras energías sexuales, cuidar nuestras energías sexuales y estar uno solo, sin pareja, puede llegar a eliminar el 40-50% del ego. En pareja puede llegar a eliminar el 100%. Por eso nos mandaron hombre y mujer. Y cuando hable pareja es hombre y mujer, porque lo otro es lujuria y el que alimenta la lujuria nunca va a despertar y más directamente para el infierno, para los abismos. Entonces, el que ya de pronto le interese, para no alargarme más en este tema, porque pues les voy a explicar otras cosas, ¿cierto? El que de pronto no haya comprendido todavía qué es no fornicar, me puede escribir, ¿sí? Y yo le explico puntualmente, como para no alargarnos más en el tema, porque eso está explicado en lo que les digo, en el video de la explicación de los 10 mandamientos. Ahí dice, no fornicar. Ahí yo le explico. Listo. Bueno, claro este tema. Bueno, ahora vamos a continuar con otra explicación para entender que hubo personajes en la Semana Santa cuando Jesús vivió ese drama cósmico que llegó a esa resurrección, todo el proceso que tiene que vivir y por lo tanto en este proceso espiritual de perfección, si lo queremos hacer, pues lo vamos a tener que vivir internamente, ¿cierto? Entonces, cuando se habla también de la Semana Santa, ¿cierto? Entonces se dice que hubo unos personajes que llevaron a la crucifixión a Jesús el Cristo. Entonces vamos a hablar primero de Barrabás, ¿cierto? Dicen que cuando tocaba crucificar, ¿cierto? Se llevó ante el pueblo a Barrabás y a Jesús, ¿cierto? Y la gente decidió que el que había que crucificar era a Jesús y a Barrabás. Entonces, desde esa época, la humanidad, es decir, lo que poblamos este planeta Tierra en esta parte física, entramos, la involución se aceleró. ¿Por qué? Porque el pueblo decidió que salvaran a Barrabás y no a Jesús. Barrabás representaba, ese personaje, ¿cierto? Histórico, representaba el ego que todos llevamos dentro de nosotros, que el ego es el mismo anticristo. Y Jesús representaba a la divinidad, es decir, todos esos valores, virtudes, la perfección. Y la humanidad de esa época prefirió salvar al ego que a la divinidad, que a Dios. Entonces prefirió irse con el diablo, con el Satán, con los demonios, seguir alimentando los placeres de la vida y no la divinidad. Y no actuar bien, no alimentar los valores. Entonces, la humanidad de esa época crucificó a su Mesías, a su Dios, al Maestro que en esa época vino a enseñar estas enseñanzas y prefirió salvar. Entonces, esa fue la figura. Es decir, nosotros a veces preferimos seguir alimentando el ego que actuar bien. Y eso pasa por tres razones. Porque hubo otros tres personajes. Entonces se presenta Judas, Pilatos y Caifás, ¿no? Hasta lo dan en las películas de la Semana Santa, ¿cierto? Entonces dicen que cada demonio, cuando uno pide por la eliminación del ego, no solamente hay que eliminar el ego, sino a tres personajes
monstruosos o maquiavélicos o demoníacos que alimentan el ego, es decir, como los tres, eso se llaman los tres traidores, ¿cierto? O las tres fuerzas negativas que alimentan el ego, ¿no? Entonces, también cuando uno pide por la eliminación del ego, hay que pedir por la eliminación y ya explicamos qué se pide, ¿cierto? Entonces, Judas, siendo uno de los apóstoles del Jesús el Cristo, dicen que era el apóstol más exaltado. A él le tocó cumplir un papel. Entonces dicen que Judas entrega a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces, cuando uno habla de plata, pues se relaciona con la parte material. Es decir, nosotros a veces preferimos los placeres de la vida. Por ejemplo, hay personas que en esta semana, que debería ser una semana de reflexión, o en el diario vivir, no solamente esta semana, porque debería ser todos los días, todas las semanas, prefieren los placeres de la vida. Es decir, prefieren actividades donde se alimentan el ego, ir a tomar, ir a bailar, ir a fumar, ¿sí? Estar solamente pendiente de hacerle daño a las personas, ¿sí? Y solamente el materialismo. Y no es que no sea importante, pero ya vimos que el materialismo, esta vida, lo material, es necesario, pero la prioridad debe ser avanzar espiritualmente. Pero a veces Judas representaba que la humanidad prefiere los placeres de la vida que sacarle tiempo al conocimiento y las prácticas espirituales. Es decir, si uno sigue alimentando los placeres de la vida y no le saca tiempo a lo espiritual, vamos a perder esta 108 existencia y nos vamos para los infiernos. Entonces hay que dejar esos placeres de la vida y ese es el primer paso para eliminar el ego, no alimentarlo más. ¿Y cómo uno, no lo, cómo uno lo deja de alimentar? Pues teniendo hábitos saludables de vida, no hábitos que sigan alimentando el ego. Pilatos representa, entonces Judas representa al demonio, porque al ser tres fuerzas negativas, son tres demonios que alimentan los siete pecados capitales. Entonces los placeres de la vida se le llama el demonio del deseo. Pilato representaba que cuando uno justifica, Pilatos pues se lavó las manos y dijo, no, pues que decían otros. O sea, es como cuando uno justifica el ego y uno dice, no, pues trata de, yo hice tal cosa, no acepta que uno cometió el error, sino que lo justifica. No, es que lo hice por tal cosa. No, el ego es ego y el ego no tiene justificación. Cada vez que uno alimenta cada ego, es un diablo, un demonio en ese momento. Entonces te representa el demonio de la mente. Mientras que uno siga maquinando, charla interior, pensando y pensando y pensando, pues está alimentando el demonio de la mente, porque cada ego tiene deseo, mente y mala voluntad, que es lo que representa Caifás, que fue un sacerdote de esa época judía. Es decir, los que crucificaron a Jesús fueron los sacerdotes judíos de esa época. ¿Por qué? Porque ya en esa época los que dirigían los sacerdotes o los religiosos judíos de esa época no seguían las enseñanzas directas de Abraham y de Moisés. Modificaron las enseñanzas judías verdaderas para sus intereses. Como ahorita los grupos cristianos, las iglesias cristianas católicas, alteraron las enseñanzas verdaderas de Jesús el Cristo. ¿O es que ustedes, yo creo que algunos de ustedes han ido a una iglesia católica, una iglesia cristiana, les explican esto? No lo explican así. Lo explican como un evento histórico y por uno creer ya se salvó. Así no se va a salvar nadie, más directamente al abismo. Porque la ignorancia, el creer, decía Víctor Hugo, el que cree de lo que desconoce o el que habla de lo que no conoce, está en camino a ser idiota. Entonces la ignorancia nos lleva al abismo, así, vamos ahí como Waze, como burros allá para el abismo, ¿cierto? Entonces esto es para que despertemos conciencia y lo pongamos en práctica. Y cuando alguien les diga, yo les enseño a avanzar espiritualmente, dígale, bueno, ¿y cómo elimino el ego? Porque si uno no elimina el ego, puede hacer prácticas y prácticas, se carga uno de energía, pero ¿quién absorbe esa energía? El ego. ¿Sí? Y Caifás representa la mala voluntad. Entonces, estos tres demonios que le representaron fueron los que crucificaron a Jesús. Es decir,
Esos tres demonios son los que hacen que sigamos alimentando el ego y por lo tanto, pues eso es lo que nos va a llevar a la muerte física y por lo tanto nunca la resurrección. Para que haya resurrección debe haber muerte del ego y eso es lo que se llama resurrección espiritual, es la primera resurrección, porque hay varias, hay varios niveles. Lo importante es empezar, como estamos en este nivel tan bajo, ¿cierto? Estamos en esta tercera dimensión. Eso es lo que nos toca hacer como primera medida para avanzar espiritualmente. Muerte del ego, pero para eliminar el ego hay que transmutar la energía sexual, dejar de fornicar, dejar de ser promiscuos y dejar de adulterar, de ser infieles. ¿Listo? Esto lo vamos a, como para que digan que yo es que yo me lo estoy inventando. No, estos son enseñanzas del maestro Samael en esta época y del maestro Jesús. Mira lo que dice acá. El arcano 20 es la resurrección. Para que haya resurrección se necesita que previamente haya muerte. Sin ella no hay resurrección. Y la muerte es la muerte del ego. ¿Sí? Necesitamos morir de momento en momento si es que de verdad queremos individualizarnos, porque nosotros somos muchos egos, entonces un ego se apodera un momento de lo que pensamos, el otro de lo que actuamos, y así vivimos, ¿cierto? Cuando Set, por eso en los egipcios se llamaban los siete demonios rojos de Set, que son los mismos siete pecados capitales. Cuando Set, el ego, que representa el ego, por eso es que el ego, ¿cierto? Muere en forma íntegra, solo que en nosotros el ser, ¿cierto? Y mira lo que les decía, realmente la resurrección del alma solo es posible por medio de la iniciación cósmica. Todo esto es un proceso iniciático. Los seres humanos están muertos y solo pueden resucitar por medio de la iniciación, es decir, de esta sabiduría. Recordemos las palabras de Jesús, las que les dije ahorita. El gran Kabir decía, Kabir es maestro por excelencia, ¿cierto? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso tenemos que dejar de ser muertos vivientes. Y para eso hay que eliminar el ego y transmutar la energía sexual. ¿Cierto? Mire las enseñanzas. La cruz, que tiene que ser para nosotros, es una cruz de redención, de salvación y de resucitar, de regenerarnos. Pero para eso tenemos que transmutar la energía sexual para ir creando una estructura interna que se le llaman cuerpos solares y tener una voluntad de acero, una voluntad de Cristo para, para no alimentar el ego, comprenderlo y eliminarlo. Si no se hacen esas dos didácticas en equilibrio, pues no va a haber no vamos a resucitar, vamos a seguir siendo muertos vivientes y pues nos vamos a ir, perdemos esta última oportunidad, esta 108, y nos vamos para los infiernos y volvemos a hacer el reino mineral, pues ya es que queramos volver a hacer ese proceso, que lo hemos explicado en conferencias anteriores. Lo otro, para uno entender un poco más cómo es ese avance espiritual, el maestro Jesús instruyó a muchos discípulos, pero especialmente se habla de 12 apóstoles, ¿cierto? 12 apóstoles históricos tienen sus nombres, ¿sí? Pedro, Juan, Judas, Felipe, Mateo, ¿sí? Timoteo, ¿sí? Santiago, Marcos, Lucas, Andrés, Tomás y Bartolomé. Ahí están, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿cierto? Entonces, ¿por qué él tuvo 12 apóstoles? Porque él a cada uno le dejó una enseñanza para que transmitieran, para que fueran enseñando, porque esos 12 apóstoles representan 12 enseñanzas, es decir, 12 partes de nuestro ser. ¿Por qué? Porque para llegar a la perfección, a resucitar, solamente está este camino, eliminar el ego,
transmutar la energía sexual y ayudar a los demás, porque entre más ayudemos, pues más luz recibimos para seguir nuestro avance. Eso lo he explicado que existen los tres factores para el despertar de la conciencia. Morir en el ego, nacer interiormente transmutando nuestra energía sexual y el sacrificio por la humanidad, ¿cierto? Entonces, son dos enseñanzas que necesitamos integrar, conocer y poner en práctica para que se nos facilite el trabajo, ¿cierto? Entonces, vamos a resumir muy puntualmente Jesús, cuáles fueron las enseñanzas que Jesús les dejó realmente a esos 12 apóstoles, porque mire que ahorita muchas Biblias, ¿cierto? Hasta no están todas las enseñanzas de eso, o muchos libros sagrados los quitaron, ¿no? En el caso del cristianismo, ¿no? Entonces, cuando se habla de Pedro, por eso Jesús dijo a sus apóstoles, transmitan el mensaje por todos los cuatro puntos cardinales, ¿no? Él nunca le dijo a sus apóstoles, créeme en iglesias, créeme en instituciones. No, no, no. Él le enseña una sabiduría porque es un trabajo individual. No por uno asistir a una iglesia, a una institución se va a salvar. Bueno, si esa iglesia, ese grupo, le da esas enseñanzas y le dice cómo eliminar el ego, es una institución de la logia blanca. Si no, no es de la logia blanca, es de la logia negra que utiliza las enseñanzas de Moisés, de Abraham, de Jesús, de Buda, pero la alteran para sus conveniencias, ¿cierto? Entonces, a Pedro le enseñó, le dio el mensaje de que debe dar a conocer los misterios del sexo. Por eso le dijo a Pedro, en ti edificaré mi iglesia, pero cuando se habla de la iglesia es nuestro cuerpo físico, es decir, el trabajo espiritual, porque dentro de nosotros debe haber un templo que nos integramos con nuestro ser y con nuestra Madre Divina, porque la Madre Divina es la que nos ayuda a eliminar el ego, es parte, ¿cierto? Entonces, los misterios del sexo es que hay que transmutar la energía sexual, que hay que dejar de fornicar, ser promiscuo y ser infiel. Si uno no deja eso, pues no va a avanzar espiritualmente. Va a seguir alimentando el ego, porque nos sacaron del Edén por la lujuria, por la fornicación, ¿cierto? Juan, el poder del verbo. Uno tiene que cada vez refinar más sus palabras, sus pensamientos, porque una palabra crea o destruye. Judas es el que nos da las didácticas para comprender y aniquilar el ego, que se pueden resumir que hay 22 pasos para uno comprender, ir comprendiendo el ego, porque el ego se está dentro de nosotros en 49 niveles, por eso no es tan fácil eliminarlo, sino que con las prácticas de todas estas enseñanzas, paso a paso uno va viendo ese avance. Entonces existen 22 pasos para eliminar el ego. Es una práctica individual que uno debe hacer todos los días si quiere llegar a comprender en su totalidad y eliminar totalmente el ego. Si no la hace, puede comprenderla, puede saber que la tiene, que tiene ese ego, pero ahí va a seguir viviendo. Y puede que en algunos meses esté tranquilo ese ego y luego vuelve y sale, porque así funciona el ego. Felipe es el que nos ayuda a los que les gusta, a los que tienen esas facultades, que la idea es que uno las vaya desarrollando, de tener sueños, ¿cierto? Se le llama el mundo astral. Entonces, el que nos enseña a tener sueños más, a recordar mejor los sueños y a interpretarlos mejor hasta tener esa capacidad del desdoblamiento astral, para los que han escuchado esa parte. Mateo, dicen que es el que enseña la ciencia pura, pero en esta época es el que enseña que estamos en los tiempos del fin, lo que hablamos en la anterior conferencia, que esta raza está llegando a los tiempos del fin. Por eso Juan, el apóstol Juan, que es el del poder del verbo, escribió en la isla de Patmos el Apocalipsis. Y a Mateo le tocó develar esa información. Juan la escribe, pero Mateo es el que la explica, ¿cierto? Entonces ya explicamos en el anterior video que entre el 2040 y 2043
Se está acercando, va a llegar a su máximo acercamiento Hercólubus, ¿cierto? Que es un planeta del sistema solar de al lado, que es 6.000 veces más grande de la Tierra, y ahí, que luego profundizaremos en eso, ¿cierto? Timoteo es el que enseña a hacer, nos explica cómo son esos procesos, cómo la transmutación de la energía sexual regenera, nos regenera interiormente. Por ejemplo, ahorita cuando les expliqué que uno hace inhalación, que al inhalar los átomos del cuerpo, entonces hay un proceso interno que hace que tengamos una anatomía interna solar de mayor energía. Eso son ya cosas mucho más detalladas, ¿cierto? Santiago se tiene que ver, dicen que es el patrón de la gran obra. ¿Por qué? Porque rige el mercurio. ¿Y qué es el mercurio? La materia prima que está en nuestros órganos sexuales y que nos permite crear. Es decir, en este crear un ser, de crearnos espiritualmente, que nos permite transmutar la energía sexual y eliminar el ego. Cuando se habla de esta materia prima, lo que les mencioné, el semen en el hombre y el líbido en la mujer, ¿cierto? Marcos, ¿sí? Tiene que ver con el proceso de despertar del Kundalini. ¿Sí? La serpiente que está enroscada, que todo, ¿sí? Que en la medida que uno vaya transmutando y eliminando el ego, esa serpiente va despertando, ¿cierto? Lucas tiene que ver con las enseñanzas de la Cábala, especialmente del árbol de la vida, porque el árbol de la vida con sus 10 sefirotes son 10 estados de conciencia, es decir, ahí donde uno puede ir viendo, ahí le enseña también a uno esto mismo, pero de una manera más puntual, cómo esos son esos procesos de avance espiritual. Andrés, entonces se llama la cruz de Andrés, porque es cuando aquí es donde explica la importancia de transmutar la energía en pareja, porque ahí hay un cruce de energías, pero con una sola pareja, no con varias, ¿cierto? Donde hay un cruce entre el mercurio y el azufre, que es la energía sexual masculina con la energía sexual femenina, y ese cruce incesante porque uno transmutando solamente su energía solo, sin pareja, solamente va a poder llegar a eliminar el ego en un 40-50%. Transmutando el acto sexual en pareja, que es lo que se llama la alquimia sexual, la magia sexual, la suprasexualidad, se puede eliminar el ego en un 100% y ahí sí donde uno termina totalmente su proceso de resurrección. Porque Jesús tuvo esposa, todos los apóstoles tuvieron esposa, los discípulos también, sino que eso, los católicos, el Vaticano quitó eso. Y la esposa de Jesús fue María Magdalena, por eso siempre andaba al lado de Jesús, sino que eso nos lo han ocultado, lo han alterado. Y Tomás tiene que ver que nosotros nos debemos integrar con nuestra mente interior, que es la sabiduría de nuestro Cristo íntimo, de nuestro Dios interior. Por eso siempre les he dicho, o son las enseñanzas de los maestros, mente en silencio, para que nuestro ser se comunique con nosotros a través de intuición, clarividencia, telepatía, clariaudiencia, ¿sí? Y Bartolomé es que tenemos que tener mística, tenemos que hacer prácticas espirituales diarias, ¿cierto? Para integrarnos cada vez con más con la divinidad y recibir más información, que son la oración y meditación. Esas fueron las verdaderas enseñanzas que Jesús les dejó a sus apóstoles para que transmitieran por los 4 puntos cardinales, ¿cierto? Entonces, para no alargarnos más y ser como lo más puntual posible, porque no es fácil explicar esto, ¿cierto? Así de una manera integrada, ¿cierto? Espero que esto les vaya aclarando más el verdadero significado de la Semana Santa como proceso histórico,
proceso espiritual que vivió Jesús el Cristo, ¿cierto? Pero que nosotros tenemos que vivir si queremos llegar a esa resurrección y dejar de ser muertos vivientes, ¿cierto? Entonces, el que le interese profundizar en esto, pues esto no es fácil que leyendo solamente un libro, ¿no? Eso tiene, por eso el maestro Samael dejó alrededor de unos 50, 70 libros, unos más profundos, unos más sencillos, donde él va explicando diferentes estas cosas. Lo que yo les puedo decir es que en el libro de Tarot, cuando él explica el tarot egipcio, ahí trata de resumir todas estas enseñanzas, como para entenderlo uno más claramente. Bueno, el que quiera de pronto profundizar en eso, me escribe, yo le puedo enviar los libros, el del tarot egipcio, el de, el de la pistisofía, y si ya quiere una explicación personalizada más detallada, pues pueden tomar los siguientes cursos, las siguientes sesiones, porque pues ahí como digo, esto no es para obligar a nadie que crean esto, es una sabiduría que transmito personalmente porque me he involucrado en estos temas, ya llevo 12 años involucrado con estos temas, estudiando los libros de Samael Aun Weor, y es la comprensión que he ido logrando ya en estos últimos años, a mayor profundidad. Aparte que pues ya la mayoría me conoce como astrólogo, que en eso sí llevo más de 15 años, ¿cierto? ¿Y por qué llegué al tarot egipcio? Porque me pareció muy interesante, porque cuando yo vi las cartas del tarot egipcio, toda carta del tarot egipcio tiene un planeta y un signo, entonces yo vi que ahí había sabiduría, ¿sí? A través de la astrología llegué a estos temas. Y ya les expliqué que la carta astral es para uno moverse, tomar mejores decisiones en este plano físico, pero estas son las herramientas para uno avanzar espiritualmente y que haya ese equilibrio de la cruz, ¿cierto? Eh, de todas maneras, aquí dejo una información para el que le interese. Se va a dictar este curso de Cábala, Árbol de la Vida, las 22 letras hebreas. Se va a entregar un libro de Cábala, la explicación de esos 10 sefirotes. Se va a explicar qué son los diferentes estados de conciencia que uno va logrando si va transmutando y eliminando el ego. Van a ser 3 sábados en la librería del Arcano, en Casa del Arcano. Ahí está la dirección en Chapinero. Sábado 25 de abril, 9 de mayo y 16 de mayo, de 9 a 1 de la tarde. Ahí va a estar toda esta sabiduría ya explicada más al detalle. De pronto también, o el que quiera de pronto tomar el curso del tarot que se explica ya viendo con las cartas del tarot, pero al final la sabiduría es la misma. Sino hay que hay personas que compaginan más con un tema que con otro. Y si de pronto alguno no es de estudiar así cosas tan profundas, porque esto requiere dedicación, tiempo, ¿cierto? El que quiera recibir ya una sesión personalizada, explicando directamente la transmutación y el paso a paso para eliminar el ego, se hace una sesión de 2 horas, se le entrega el manual para eliminación del ego, es bien explicado para que avance en su obra espiritual. Espero que terminen de tener una excelente Semana Santa, que reflexionen en estos días, que se integren con su ser para que tengan más luz, sabiduría y comprensión, conciencia en lo que queda de este año y seguiremos con nuevas sesiones, nuevas charlas espirituales del canal Astro Helber para el despertar de la conciencia de todos ustedes.